Queremos ser cercanos contigo. Después de haber dado tu primer ofrenda, que fue una adoración genuina, ¿verdad? Que fue una adoración congruente a los hechos de Dios. Yo quisiera que pudiera yo compartirte algo rapidísimo sobre la adoración, iglesia. Un paréntesis aquí antes de la prédica. Cuando estás en el tiempo de adoración, busca una congruencia de lo que se está diciendo con lo que tú has experimentado con Dios y transfórmalo en la adoración, iglesia. Eso es básicamente lo que ocurre con la adoración, no es otra cosa. Si el canto nos está dirigiendo a reconocer que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, que cambió nuestra tristeza, pues ubica el momento en el que Dios cambió tu tristeza y la puso en gozo. Y entonces bajo esa misma verdad, canta a Dios y vas a ver que tu tiempo de adoración va a tener mucho más significado. ¿Amén, iglesia? Y bueno, vamos a nuestro segundo tiempo de ofrenda, y esta ocasión vamos a dar nuestra atención. Recuerda que el dar nuestra atención es un acto de adoración a Dios. Cuando tú prestas atención a la palabra de Dios, es un acto de adoración que Dios se agrada de él, que tú adores a Dios prestándole toda tu atención a su palabra. ¿Ok, iglesia? Entonces, nuestra carne es débil y sabes, a veces te arrullas, a veces a lo mejor te trasnochaste, decimos en el pueblo, te desvelaste y estás medio así, adormilado. Se vale que te pares, se vale que hagas todas esas cosas con tal de que tú tengas una bendición hoy. Y yo quiero nada más que te pongas aquí en mente, ya tuviste que dejar lo que tuviste que dejar y hacer lo que tuviste que hacer para llegar a sentarte a estas bancas. Ahora aprovéchalo al 100, iglesia. Ahora que no solo sea para pasar lista o para sentirte mejor con tu congregación o con tu fe, sino que en verdad hoy recibas una palabra que desafíe tu vida. ¿Vamos bien, iglesia? Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 9 al 12. 2 de Samuel 6, 9 al 12. En esta porción de la escritura vamos a meditar esta mañana. Es la porción que hoy vamos a observar y el título no ha cambiado. Esta serie continúa siendo Maniobras Totalmente Espirituales, parte 3. Las partes pasadas estuvimos viendo cómo el Señor nos ha mostrado que tener una buena iniciativa, una buena intención, no es suficiente para llevarnos a un lugar. Hasta este punto, David tuvo la buena intención de trasladar el arca de Dios hacia Jerusalén.
Y era una buena intención, un buen objetivo, pero los medios eran los equivocados. Vimos puntos como no es lo que haces, sino cómo lo haces. Hoy vamos a ver algo muy diferente. Segundo de Samuel dice así: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traerla para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Vemos unos nuevos versículos que Dios nos presenta. Son populares, estoy seguro que en alguna otra ocasión esta historia sí la tienes un poquito ahí en la mente. No es una historia escondida, es muy expuesta. Y dice la palabra de Dios el día de hoy que David tuvo gran temor, y eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos que es una persona temeraria, alguien que está lleno de temor. Vimos esas 3 T, que era temerario, temor y la otra T que era, iglesia, acuérdenme. ¿No se acuerdan? ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo es posible que no se acuerden del tercer punto que era tan claro? No me lo llevé. Ahorita nos recordamos. Bueno, y vimos cómo Dios busca en nosotros que hagamos las cosas no solamente con el temor de Dios, sino con un temor correcto, porque hay un temor que nos aleja, y lo estuvimos viendo durante las semanas pasadas, ese temor que nos hace alejarnos de la presencia de Dios, como fue el caso de Adán y Eva, que le tuvieron miedo a Dios y se escondieron, ¿verdad? Ahora vemos que David tuvo temor e hizo una pregunta, y este es nuestro primer punto, iglesia. El primer punto lo encontramos en el versículo 9 y se llama preguntas tardías. ¿Cómo se llama, iglesia? ¿Sabes por qué se llama preguntas tardías, verdad? Porque la pregunta que hizo David es: ¿cómo debemos llevar el arca de Dios? ¿Cómo debe de venir a mí el arca de Jehová? Y esa pregunta se la debió haber hecho después de la muerte de Usa o antes, iglesia. Decimos aquí los mexicanos: muerto el niño se tapa el hoyo, ¿verdad? O sea, nosotros somos bien alrevesados. Preguntamos cosas cuando ya la regamos, ¿verdad? Y sabes, Dios no quiere que tú llegues a ese punto. Dios te dejó una Biblia donde tú lo puedas consultar antes de cualquier regazón. Dios quiere que tú y yo hagamos las preguntas correctas en el tiempo correcto. ¿Te acuerdas de los papás de Sansón? Y lo estuvimos viendo también. Ellos preguntaron: ¿cómo ha de ser la forma de que criemos a este niño? ¿Cómo debemos criarlo? Pero ellos no lo preguntaron ya que el chamaco estaba bien extraviado. Lo preguntaron incluso antes de estar embarazados. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, esas preguntas son a tiempo, son preguntas legítimas, son preguntas oportunas. Pero a veces nosotros preguntamos cuando ya las cosas están mal. Esto no quiere decir que Dios ya no te va a responder, ¿verdad? No quiere decir que Dios te va a decir: ay, no, son preguntas muy tardías. Me preguntas hasta ahorita, ya cuando las cosas están muy mal. Dios siempre nos va a llevar a la respuesta, porque Él es el camino, Él es la verdad que quiere que experimentes. Entonces, no importa en qué punto te encuentres de tu vida. Si a lo mejor tú estás parado sobre el fracaso, sobre el desatino, sobre el error, desde ese punto pregúntale a Dios: ¿y ahora qué hago? Bueno, ya estoy mal en mi matrimonio, Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que este matrimonio funcione? Ya estás parado en medio de un problema económico. Bueno, Dios, ya estoy endeudado. ¿Ahora qué hago? Y Dios te va a contestar, porque esa es la constante de Dios. Dios es un Dios misericordioso que desea mostrarte su gracia. Él no dice, Él con justa razón podría decir: bueno, ya estás metido en el rollo, ahora tú salte. Tú te metiste solo, ahora salte solo. Pero Dios no es así. Dios es un Dios que espera que tú le consultes. Entonces, viene esta pregunta tardía que la encontramos en ese versículo 9. Y es interesante, iglesia, porque esta pregunta no es la primera vez que se pregunta. Espero no suene a trabalenguas.
Esta pregunta ya se había preguntado antes. Mira lo que dice 1 Samuel 5, 6 al 12. Pero voy a irte deteniendo, Anilo, porque aquí hay muchísimo que observar. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Gracias. Una cita, iglesia, que nos muestra que el pueblo filisteo estuvo en una situación muy parecida a la que ahorita está el pueblo de Israel. Puesto que en algún punto de su vida Israel no sabía ni siquiera cómo tratar la presencia de Dios, cómo tratar el arca. Tú lo entenderías por la parte de los filisteos, dirías: claro, pues son filisteos, ellos no saben cómo tratar el arca de Dios, cómo llevar la presencia de Dios. Se entiende que no tienen Biblia en su vida, pero los israelitas tampoco sabían qué hacer con la presencia de Dios. Tenían ahí el arca de la presencia de Dios y no sabían cómo tratarla. Y creo que a ese punto Dios nos quiere llevar esta mañana, iglesia. ¿Cómo debemos tratar la presencia de Dios? Es que la presencia de Dios en la vida del hombre no viene a maldecirte. Si te das cuenta, David dijo: yo ya no quiero que esté cerca de mí la presencia de Dios. Porque tuvo un temor, no un temor de Dios, sino un temor de su vida por Dios. ¿Sí me estás entendiendo aquí? Al ver muerto a Usa dijo: ay, no, la presencia de Dios mata y yo no quiero morir. Entonces lo que nos muestra la Biblia es que efectivamente tuvo temor de Dios, pero por su vida, iglesia. Entonces este temor de Dios lo llevó a acercarse más al arca o alejarse más del arca. Alejarse del arca. ¿Era el temor que Dios quería que experimentara? Por supuesto que no. Entonces, volviendo a ver a los filisteos, ocurre esta misma situación, que se preguntan: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y lo interesante es que esta cita que estamos estudiando se encuentra en 2 Samuel capítulo 6, ¿cierto? Toda esta otra cita que vamos a estar observando también se encuentra rodeando el 1 Samuel capítulo 5 y 6 también. Fíjate qué interesante es que el pueblo filisteo también se hace la pregunta, y no una vez, 2 veces. Pero en la primera ocasión, ¿qué haremos con el arca de Dios? ¿Qué haremos con la presencia de Dios? Y en el versículo 8 dice: y ellos respondieron: pase el arca de Dios, del Dios de Israel a Gat. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que hicieron? Cambiarla de lugar. Cambiarla de lugar. Su primera reacción sobre el arca de Dios fue solamente darle otro lugar. No fue darle el lugar que le correspondía, sino otro lugar. Ah, bueno, ¿no está funcionando aquí? Pues lo pasamos por allá. Como si fuera un mueble, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta cuando hacemos cambios de muebles? Así son las mujeres, ¿no? A ver, ponlo allí. Y está re pesado el mueble. No me gusta, ahora ponlo por allá. Y hasta que les cuadre, ¿no? Como, no sé si es Feng Shui lo que usan para que esté todo ahí organizado y orientado. No, ahí no, porque la luz da hacia el norte y entonces no va a fluir los chakras aquí. Y ocurre que empezaron a cambiarlo en 3 ocasiones, ¿verdad? Primero la mandaron a Gad, luego la enviaron a Ecrón, hasta que dijeron: no, esto es una masacre. O sea, cambiar de lugar la presencia de Dios solamente nos está trayendo muerte.
porque Dios los hirió con gran mortandad, dice la palabra de Dios, con tumores y ratones, y eso es interesante. Había una peste bubónica ahí entre los filisteos. ¿Por qué? Por una razón, iglesia, parecería inofensivo. No sabían cómo tratar la presencia de Dios. Y sabes, esto te atañe a ti. ¿Por qué? Porque si tú invocas la presencia de Dios, si tú adoras la presencia de Dios, eso es bueno, pero se necesita saber tratar bien la presencia de Dios. Porque a lo mejor aquí tú y yo con estos instrumentos y en este lugar le invocamos y le decimos, Dios, te necesitamos, ven entre nosotros. Y Dios dice, ok, yo sí quiero mostrarte mi presencia. El punto no es cómo mostrarte mi presencia, sino cómo tú vas a tratar mi presencia. Porque si la vas a tratar con indiferencia, si la vas a tratar con mi presencia como con una actitud equivocada, pues iglesia, esto no va a resultar bien, va a resultar en muerte para ti, ¿cierto o no? Porque Dios es un Dios que no se niega a nadie. Él no te va a negar su presencia, pero es importante el que tú pienses, ¿cómo yo voy a tratar la presencia de Dios? ¿Cómo es que yo voy a tratar esta presencia tan importante en mi vida? Para este punto, los filisteos ya tenían la presencia de Dios o el arca de Dios como un sinónimo de muerte. Diciendo, ahí viene el arca de Dios, me voy a morir. O sea, hasta aquí llegué. Porque viene para matarnos, ¿no? Viene con toda la intención de hacernos sufrir. Y muchas personas tienen la idea de que la presencia de Dios en sus vidas, pues las va a afectar. Escucha lo que dice 1 Samuel 6, 1 al 12. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Un segundo hasta aquí. Vamos a analizar. Esto tiene mucho contenido. Después de 6 meses, iglesia. 6 meses. ¿Te imaginas con tumores, con mortandad? Después de 6 meses dijeron, no, sí hay que hacer lo correcto. No, ¿te imaginas? Híjole, cuánta resistencia, ¿no? Y eso que es poco, porque vemos muchos que duramos más sin la presencia de Dios. Habemos muchos que duramos años no tratando bien la presencia de Dios, viviendo las consecuencias de eso y no cambiamos de rumbo, iglesia. Hacemos las mismas cosas con Dios pensando que los resultados van a ser diferentes. Iglesia, cuando nosotros observamos la palabra de Dios, vemos a un puñado de filisteos diciendo, algo tenemos que hacer. Llegan a una conclusión muy buena. Hay que regresarla a su lugar. ¿Ok? Eso es muy bueno. Sabían que era lo correcto, pero no sabían cómo hacerlo. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Sabían que lo correcto era que se fuera a la presencia de Dios al lugar que le correspondía, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Consultaron a quién, iglesia? A sus sabios, sus hechiceros, a sus adivinos. No consultaron la Biblia. Consultaron a esas personas que ellos creían que les iban a dar las respuestas. Entonces por ahí nos estamos dando cuenta que Dios nos dibuja un mapa por donde no ir. Estos cuates se fueron a buscar el consejo de Dios o al buscar el consejo de los adivinos. Del hombre, ¿verdad? Y luego del hombre más desconectado. Luego de qué clase de personas o personajes nos dice la Biblia. Iglesia, cuando tú quieras hacer lo correcto, no tienes que consultar a nadie. Consulta a Dios. Consulta al Señor, agarra la Biblia y Dios te va a mostrar lo que tienes que hacer. Tú no tienes por qué ir a la lectura de cartas, tú no tienes por qué consultar a una bruja, tú no tienes por qué consultar a nadie, porque tienes a un Dios que te dejó un libro completo donde consultarlo. Estos hombres quisieron hacer algo correcto, pero a través de la consejería incorrecta. Muchas personas se sienten bien consigo mismos porque dicen, es que yo quiero salvar mi matrimonio y voy a consultar a una bruja, pero es porque quiero salvar mi matrimonio. Efectivamente,
Salvar tu matrimonio es un buen objetivo, pero los medios son los equivocados. Dios quiere que tú recurras a los medios que Él te dejó y que son infalibles y santos. Dios busca que tú consultes su nombre a través de la Biblia y la comunión, la oración. Tienes formas para consultar dirección de Dios. Tienes cómo decirle al Señor: Dios, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué hago para que ya no haya muerte en mi casa? Entonces los brujos y adivinos dijeron: pues vamos a llevarla. Y escuchen, vamos a hacer lo siguiente: no la vamos a enviar vacía. Vamos a pagar expiación. Ahora, iglesia, aquí es interesante porque a lo mejor tú puedes decir: bueno, estos cuates querían hacer lo correcto y entonces buscaron hacerlo pagando como una penitencia, ¿verdad? Porque vas a hacerte los tumores, imágenes de tumores de oro y de ratones. Y eso será el pago para que Dios perdone nuestras faltas. Iglesia, así funcionan las cosas con Dios. No es lo mismo arrepentimiento que penitencia. No es lo mismo, iglesia. Cuando tú te autoflagelas, te impones un castigo para llegar a un bien, nunca funciona esa fórmula. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Estos hombres pensaron quizá que por haberle dado a Dios tumores en forma oro en forma de tumores, perdón, y también ratones, esto iba a librarlos de su enfermedad. Porque querían pagar la penitencia por hacer algo equivocado. En lugar de invocar la misericordia de Dios y pedir perdón a Dios por la forma en la que trataron a su pueblo y por la forma en la que estaban tratando la presencia de Dios, no, ellos era su forma de lidiar con Dios, una penitencia autoimpuesta. Vamos a hacer esto y vamos a hacerlo para que Dios nos perdone. Ahora, adelante dice también: Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así. Hasta ahí. Escúchalo bien, por favor. Lo siguiente que observamos es, después de diseñar su plan maravilloso, de hacer figuras de ratones y de tumores, ellos mismos contestan: no hay que endurecer nuestro corazón, como lo hizo ¿quién, iglesia? Faraón. Recuerda que esa historia de Faraón, esa narrativa histórica de lo que sucedió con Faraón, lo supieron todas las naciones alrededor. Fue algo que conmovió la tierra completa. Todo lo que Dios hizo y cómo se glorificó a favor de Israel, todo el mundo lo supo. También los filisteos, iglesia. ¿Conocían a Dios de los israelitas? Sí. ¿Lo adoraban? No. ¿Le temían? Sí. ¿Le tenían respeto? Tal vez. Pero sabes, te das cuenta que no eran ignorantes de lo que Dios era o de lo que Dios hacía. Muchos estamos en ese punto, iglesia. No somos ignorantes de quién es Dios. El problema es que no queremos acercarnos a Dios con la totalidad. Los filisteos no desconocían quién era Dios y lo que Dios hacía. Sabían lo que había pasado con el faraón. Pero con todo esto, iglesia, confiaban en que sus estrategias eran las que funcionaban. Quiero que por favor me recuerdes cuál es el título de esta serie que estamos llevando. Maniobras totalmente espirituales. ¿Estas maniobras son totalmente espirituales? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Se hicieron, el objetivo era el correcto, de la misma manera que David tenía el objetivo correcto, trasladar el arca al lugar que le correspondía. Pero las formas y las maneras no eran las correctas. Consultar a adivinos y brujas no es la manera. Tampoco es la manera, iglesia, lo que tú vas a escuchar a continuación. Escúchalo.
Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ella a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Gracias. Wow. Un objetivo correcto. Trasladar el arca al lugar correcto. Eso es un objetivo preciso. El problema es todo lo que hicieron, ¿verdad? Todas las maniobras tan carnales a las que ellos se remitieron y usaron para llegar a este objetivo. 1, consultar a sus adivinos. No, y 2, hacer un carro nuevo. ¿A quién te suena hacer un carro nuevo, iglesia? David lo hizo, ¿verdad? Y es interesante que David haya hecho un carro nuevo y también los filisteos. Pero ¿quién primero hizo el carro nuevo? Lo hicieron los filisteos. Pero recuerdan que en una de sus acciones David vivió con los filisteos por un buen tiempo. Cuando era perseguido por Saúl, vivió entre los filisteos. ¿Te das cuenta cómo sí se pegan las formas, iglesia? Cuando tú te juntas con alguien se te pegan las formas. Entonces, resulta que ellos hacen un carro nuevo. Entendemos entonces que es un pueblo que no tenía Biblia, que no tenía la palabra de Dios, las instrucciones que Dios quería que tuvieran en sus manos. Entonces ellos comienzan a hacer este carro nuevo y pagan sus penitencias, ¿verdad? Dicen, no, pues por toda la maldad. Pero fíjate lo que dice su palabra en el versículo 9. Observaréis, si sube por el camino de la tierra de Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino ocurrió por accidente. Híjole, estos cuates, ¿qué ves en ellos, iglesia? ¿Estaban seguros de lo que les estaba pasando? ¿Y de por quién les venía esto? No, estaban como, ¿será esto? ¿Será porque estamos maltratando la presencia de Dios? ¿Eso será? Pues quién sabe, ¿no? Pero tú hazlo, a ver si le atinamos, a ver si es eso o no es eso. Estaban dando algo tan preciado como son sus vidas a la suerte, ¿verdad? A ver qué pasaba, a ver si era o no era Dios. Iglesia, evidentemente las estrategias humanas son volados. Cuando nosotros queremos lograr objetivos correctos sin Dios, es un volado. Es como un negocio, iglesia. Un negocio que no inició en las manos de Dios es un volado. Puede que te vaya bien, puede que no te vaya bien. Un matrimonio que no es dirigido por Dios es un volado. Puede que te vaya bien o no. ¿Por qué? Porque cuando las cosas son como lo va dirigiendo Dios en su voluntad, ¿es un volado? No, es un acierto seguro. Cuando tú haces las cosas como Dios las está mostrando en su palabra, siempre el resultado va a ser vida plena y victoria. Pero cuando haces las cosas a tu manera, en tus tiempos, por tus arrebatos, es un volado. Como te puede ir bien, como no. Y así vemos al pueblo de los filisteos. A ver si con esto funciona. Vamos a concluir esta historia con 1 Samuel 6, 12 al 21. Vamos igual frenando a Nilú. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y un segundito. Gracias, Anilo. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Bueno, un pueblo filisteo con sus estrategias humanas buscando un objetivo correcto. Envían un carro a su fortuna, ¿verdad? Un carro con becerros a su fortuna. A ver qué pasa, a ver si en una de esas
con esto nos libramos de los tumores. Entonces resulta, iglesia, que cuando los de Bet-Semes, ¿quién eran los de Bet-Semes, iglesia? Bueno, eran pueblo de Israel, eran israelitas. ¿Qué hacían los israelitas mientras no tenían la presencia de Dios y se les había quitado el arca? ¿Qué hacían ellos, iglesia? En el valle con su trigo alzando su... ¿Sí estás entendiendo? Era un día común y corriente para ellos. ¿Estaban haciendo algo para recuperar la presencia de Dios, iglesia? No. Era su día a día. Ellos trabajando en sus parcelas, en sus tierras. Para ellos era un día común. Pero dice la Biblia que alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron. Ah, wow, no, sin hacer nada vino a nosotros la presencia de Dios. Mira qué padre. Y ellos se pusieron muy, muy contentos. Y escucha lo que sigue. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos, y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Un segundo hasta acá. Esto, iglesia, está tremendo. Es la ley del mínimo esfuerzo. Uno, no estaban haciendo nada por recuperar la presencia de Dios. Estaban trabajando en sus parcelas. Dos, cuando la ven, ¿qué hicieron? Agarraron la madera. ¿Era su madera? No, y agarraron los becerros. ¿Eran sus becerros? No. O sea, con lo que venía, hicieron un sacrificio. Híjole, qué bárbaros, ¿no? O sea, no habían hecho nada por recuperarla y encima no les costó nada el primer sacrificio con el que se encontraron con la presencia de Dios. Cuando no te está costando nada, iglesia, tu sacrificio a Dios, es una muestra de que hay un problema en tu corazón. ¿Sí me estás escuchando aquí? Cuando tu adoración, tus tiempos con Dios, la presencia de Dios no te está costando nada, iglesia, aguas porque los sacrificios no han cesado. Te voy a decir por qué. Porque leer la Biblia es un sacrificio para nuestra carne, ¿cierto o no? Cuesta y cuesta trabajo. ¿Y sabes qué es lo que más cuesta trabajo en sacrificio? Cuando tu carne se tiene que sacrificar por vivir la palabra de Dios. Cuando tienes que callarte para no seguir un pleito. Cuando tienes que perdonar a una persona que te ha herido. Esos son los sacrificios verdaderos, iglesia. Sigue implicando un sacrificio. ¿Congregarte es un sacrificio, iglesia? Sí. ¿Cuántas cosas tuviste que dejar de hacer para llegar aquí? Y luego llegar aquí y que tu adoración no sea la correcta. Por eso, iglesia, no desperdicies los tiempos. Que los valgan. Ahora escucha lo que dice la palabra de Dios. Ellos sacrifican los toros y la madera que no eran suyos. Y mira lo que sigue. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod, 1. Por Gaza, 1. Por Ascalón, 1. Por Gad, 1. Por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Gracias. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo empezaron estos de Bet-Semes, iglesia? Con mucho gozo, ¿verdad? Recibiendo un arca que no les costó para nada recuperar. Sacrificando holocaustos que no venían de sus manos. Y ya estaban bien gozosos, me imagino ahí, bien agradecidos porque ya el arca estaba ahí. Pero resulta, iglesia, que mueren ese día. ¿Cuántos dice ahí? Ayúdenme, por favor. 50,000 hombres. ¿Te imaginas cuánto es 50,000, iglesia? Pues es una masacre impresionante.
Todo por una sola cosa. No dice que murieron porque empezaron a decir blasfemias o groserías o hicieron una orgía o algo horrible. No, murieron ¿por qué, iglesia? Porque miraron. ¿Te das cuenta, iglesia, que la forma en la que tratas la presencia de Dios te puede traer muerte? ¿Te das cuenta que la presencia de Dios no es algo, es alguien? Es alguien a quien tienes que tratar con respeto. Iglesia, yo no me voy a cansar, yo prefiero caerte gordo. Y de verdad, eso es lo que buscaría yo, caerte gordo en todo caso, a quedar bien contigo. Cuando tú entras a este lugar y buscas, en estricta teoría, buscas la presencia de Dios, Dios no se va a negar, iglesia. Dios no se niega. Cuando una prostituta se acercó a Jesús y lo tocó y le lavó los pies, Jesús no dijo, ay, espérate, no la hagas. O sea, soy Jesús y tú eres una prostituta, ¿cómo tú me vas a tocar? ¿Eso hizo Jesús? No. Él siempre y como constante permite, no se niega a nadie en presencia. Vino un leproso, iglesia, bien leproso, se postró ante Jesús y Jesús antes de sanarlo lo tocó. ¿Por qué? Que Dios no se niega a nadie. Así que tú tienes la garantía de que cuando buscas al Señor, lo vas a encontrar. La pregunta es, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Con indiferencia? ¿Con desánimo? ¿Con desgano? ¿Con apatía? ¿Sí entendemos qué significa la palabra apatía, iglesia? ¿Qué es apatía? Sin interés, sin entusiasmo, sin importancia, sin amor. Es como si entrara una persona, iglesia, y tú ni la miraras, ni la saludaras, ni le dieras los buenos días, ni la atendieras, ni la pelaras. Eso se llama apatía. Y por favor, tómatela muy personal. ¿Tu alabanza es apática con Dios? Y que estamos cantando, de gozo cambiaste mi tristeza en gozo. No, imagínate, si ha cambiado tu tristeza en gozo, ¿cómo estarías antes? Si ya la cambió, ¿no? No quiero ni saberlo. Entonces, iglesia, la apatía, y yo te lo digo con todas sus letras, la apatía es lo mismo que tú ves ahorita con la vida de los de Bet-Semes. Trataron a Dios como algo en lugar de tratarlo como a alguien. Cambiar de lugar a Dios como un mueble, moverlo como si fuera una cosa. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú y yo entendemos que estamos frente a la presencia de Dios, uno, le das un lugar de honor, le prestas atención, lo tratas como una persona digna de toda tu admiración. No lo peluceas, ¿verdad? ¿Sí entendemos ahí el término millennial, que es peluciar, iglesia? Peluciar. No, Gerardo, no, manosear, no te pases. Hacerle el feo, ¿no? Así como, ay, él, con tu actitud es como, ay, como tú qué, ¿no? Peluciar es eso, iglesia, tener por menos a alguien. No tratarlo de una manera correcta. Entonces, iglesia, tenemos que entender intencionalmente, tratar a Dios no como algo, sino como a alguien. Porque tú, ¿qué crees, iglesia? ¿Que a ti no te va a pasar lo mismo que a los de Bet-Semes y a los filisteos? ¿O que a Usa? Que por tratar a Dios como a algo hubo muerte en sus vidas. 50,000 muertos. Uno se sorprendería, ¡ay! Oye, murió Usa, ay, pobrecito, ¿no? David incluso le conmemora el lugar como Pérez Usa, aquí murió Usa, ¿no? Pero, iglesia, olvidaron que hace muchos años murieron 50,000 personas. ¿Tú no recordarías eso, iglesia? ¿Tú no recordarías que hubo un día que 50,000 personas murieron de tu familia solo porque no trataron bien la presencia de Dios? ¿Sí lo recordarías? Claro que sí. Y Dios por eso lo imprimió, para que tú también recuerdes que la forma en la que tratas a Dios puede traerte muerte y no vida. ¿Cómo tratas a Dios, iglesia? Puede ser la razón de mucha de la muerte espiritual que experimentamos en este momento. Miraron adentro y hicieron preguntas, ¿verdad? Tardías, como es del punto que estamos tratando hoy.
¿Quién podrá estar delante del Dios Santo? Se hacen una pregunta, ¿qué persona puede estar delante de Dios? Pero eso lo hicieron ya después que se habían muerto 50,000 hombres. Y luego dicen, ¿a quién subirá desde nosotros? Y se hacen preguntas, iglesia, sobre cómo estamos y de qué manera podemos estar, pero lo hacen después de que ya murieron 50,000 hombres. Preguntas tardías. Pero tú estás muy a tiempo. Di conmigo eso, yo estoy muy a tiempo. Puedo ahorita preguntar, ¿cómo quieres que yo te trate, Señor? ¿Cuál es la actitud que tú quieres que yo tenga cuando me siento en estas bancas? Cuando estoy delante de tu presencia, ¿cuál es la actitud que tú esperas de mí? Te aseguro, iglesia, que Dios te va a hablar de mucho de lo que Dios quiere que tú hagas cuando estás frente de Dios. Él no te pide, iglesia, y presta atención en esto, Él no te pide que cuando Él vaya entrando, todos nos pongamos de pie y agachemos la cabeza así, ya llegó Dios, ya llegó. ¿Qué posturas quiere que adquieras Dios? ¿Gratitud es una postura? ¿Tiene una postura la gratitud? Sí. ¿El respeto? ¿Hay una postura para el respeto? Sí. Iglesia, yo ya no quiero ser incisivo con esto. Porque luego llego a mi casa, a tu casa, y digo, ay, no sé si fui demasiado incisivo, pero es que, de verdad, iglesia, a veces el ser pastor te da la responsabilidad de decir, yo no puedo permitir que este rebaño chico que Dios me dio a mí, tenga una actitud así. Y que yo quede bien, yo diga, ay Dios, yo ya les prediqué, yo ya les dije, es su bronca. A mí me pesa, iglesia, el corazón de que ustedes, que son la iglesia que Dios me puso en las manos, no sean una iglesia que ame a Dios y que respete a Dios. Yo no les pido, iglesia, cuando me vean pasar a mí, se ponen de pie y se agachan la mirada. A mí me da igual. Pero cuando está la presencia de Dios, lo mínimo es el respeto. Es lo mínimo en la forma en la que tenemos que tratar a Dios. Con respeto. Y si es respeto, pues presta atención. Y si es respeto, pues adora. Y si es respeto, pues entonces tú encárgate de no dormirte. Pues si es respeto, haz todo lo que tengas que hacer para evidenciar que estás frente a Dios y que le tienes respeto. Porque no es algo, es alguien. Alguien. Una persona. Punto número 2, iglesia. Este lo encontramos en el versículo 10. Dice así. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Ahora escucha, iglesia. Este punto se llama, ¿cómo se llama, iglesia? Tú dímelo. El miedo no anda en burro. Es más, hay un dicho aquí entre los mexicanos que dice, de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, pues mejor que lloren en la tuya, ¿verdad? Porque a veces somos así. O sea, imagínate al David nada menso. Dijo, ay no, si ya vi que está muriéndose pues mejor se la llevo al Obed-edom geteo. ¿Verdad? Ahí a ver qué pasa. Iglesia, el miedo, y lo hemos visto tantas veces, el miedo no es el que te aparta de Dios. Lo vimos claramente en los filisteos. Se lo pasaron a Ecrón, de Ecrón se lo pasaron a Gad, y así se lo estaban pasando entre ellos, porque le tenían miedo. Y por eso dijeron, no nos conviene. No, mejor allá, de lejitos nos vemos más bonitos. Juan 6, 60 al 68 dice esto, escúchalo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchas gracias.
En esta porción de la Escritura observamos que Dios les habla con palabras muy, muy directas. Y muchos de ellos se sienten aludidos, se sienten ofendidos. Y eso hace, dice la palabra de Dios, que dejaran de seguir a Jesús, que dijeran, ya hasta aquí. Y se apartaron, dice la Biblia claramente, se apartaron de Jesús. Y Jesús les dice a los que quedaban, ¿ustedes también se van? Y es cuando viene esta palabra tan popular de parte de Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Sabes por qué muchas personas no duran tanto delante de la presencia de Dios? ¿Sabes por qué muchas personas les aburre, les cansa la presencia de Dios? Pues porque lo que escuchen no es agradable a la carne. Porque lo que escuchan no es precisamente algo que aliente a su estilo de vida. Por eso es que muchos desisten y dicen, no es para mí esto. No, y se empiezan a alejar paulatinamente. Iglesia, estar expuestos a la presencia de Dios no solo es un privilegio, también requiere que conozcamos que al estar frente a la presencia de Dios, Él va a hacer cambios de vida. No puedes estar delante de Dios y seguir siendo el mismo. Y vemos aquí algo importante. Muchos lo dejaron de seguir. Ahora escucha esto porque esto te va a encantar. Lucas 8, 26 al 37 también nos habla de un grupo de personas que pidieron que Jesús ya no estuviera en sus vidas. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que había salido, de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que los habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Gracias. Entonces toda la multitud de la región de alrededor, ¿qué hacía, iglesia? Le rogaba que se marchase, porque tenían gran temor. ¿Cuál es la constante que tú ves, iglesia? Los filisteos llenos de temor, David lleno de temor, estos llenos de temor. O sea, un puñado de hombres llenos de temor de Dios, pero de ese temor que los hacía alejarse de Dios. Ese temor que dijeron los ganaderos, fíjate, qué incongruencia, ¿no? Todas estas personas vieron que este hombre de Gadar, este endemoniado gadareno, no llevaba 2 meses poseído, llevaba mucho tiempo poseído. Era alguien que conocían, decían, el endemoniado gadareno, allá anda, desnudo, pegándose con piedras. Su situación era de las más deplorables en la que la Biblia describe, pero horrenda su situación. Se golpeaba con piedras, gritaba en las noches, vivía en los sepulcros, vivía desnudo. ¿Sí me entiendes? Dice la Biblia, incluso esta historia del endemoniado gadareno la encuentras en 3 de los 4 evangelios. Una de ellas dice que los hombres lo encadenaban para que lo sometieran, pero él rompía las cadenas, pues tenía una legión de demonios adentro. Vivía una situación horrenda. Pero dice la palabra de Dios que cuando regresaron vieron algo. ¿Qué vieron? Vieron que este hombre estaba a los pies de Jesús. Estaba sentado
en su juicio cabal y vestido. Cuando tú ves las evidencias de que Dios actuó en su vida, ellos se llenaron de temor. O sea, dijo, me parece un poquito extraño. ¿No les dio temor ver a un hombre matándose con piedras, endemoniado, hablando? Imagínate las cosas que hacía. Eso no les dio temor, no les dio miedo. Les dio miedo a Dios actuar en su vida. Hay gente que se echa una película de terror y no le da miedo, ¿verdad? Pero ver a Dios, no, ahí sí no. Escucha, iglesia, el hombre tiene que conocer que el verdadero temor de Dios no es el que te aparta de Dios, es el que te acerca a Dios en verdad. Estos hombres vieron a un hombre que por muchos años estaba poseído y luego vieron cómo Dios lo había transformado y se llenaron de temor. ¡Qué bueno! Pero era el temor para decir, oye, él tuvo la capacidad de libertad a este endemoniado y que en unos minutos de contacto con Dios es otro. Pues entonces me voy a acercar porque tal vez mi vida también necesita su intervención. Pero lejos de decir eso, dijeron, no nos convienes. ¿Por qué no nos convienes? Pues un hato de cerdos, perdimos todo un hato de cerdos. Estuve ahí investigando a cuánto equivalía un hato de cerdos. Es una medida de cabezas de cerdos. Era un gran rebaño de cerdos, un gran grupo de cerdos. Ellos vieron que la intervención de Jesús les trajo pérdida. O sea, perdieron todo un rebaño de puercos, pues. Y cuando estas personas analizaron que Jesús les estaba trayendo pérdida, dijeron, no, pues ¿sabes qué? Te rogamos, Jesús, te rogamos que te vayas. Wow, ¿no? Rogarle a Jesús para que se vaya de tu vida. Tú dirías, no, ni loco, jamás lo haría. ¿De verdad no lo estás haciendo? ¿De verdad no te estás alejando de Dios? Porque la Biblia dice que Jesús alejó a muchos de sus discípulos, de los que ya eran discípulos. Y se alejaron. Estos vieron el beneficio espiritual en la vida de un hombre y le rogaron que se alejara. David vio cómo moría un hombre y lo alejó de su vida. ¿Sabes, iglesia? Muchas veces tú y yo hemos alejado a Dios de nuestras vidas. Y aunque le tenemos temor, y aunque te congregues, tú no estás cerca de Dios. Porque sabes que el que esté cerca de ti, en verdad, lo evidencia a través de una vida transformada, redimida, cambiada. Eso es la realidad. Pero creo que muchos de nosotros no estamos muy convencidos de los cambios que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Y por eso es que decimos, no es el tiempo, Señor. Porque sabes que estando en la presencia de Dios, ese noviazgo no es de Dios. Porque sabes que estando en la presencia de Dios, ese negocio no es de Dios. Porque sabes que cuando estás bien en la presencia de Dios, lo que ves, lo que haces, lo que hablas, no es de Dios. Y por eso dices, no, pues mejor no, porque quiero conservarlo. Sí quiero estar en esto. Me puedo congregar los domingos, pero la transformación no se va a dar así como tú piensas, iglesia. La transformación es estar en la presencia de Dios. El versículo siguiente, Éxodo 20:19 dice: Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Para que no qué? Oye, espérate, ¿qué pasa aquí? Bueno, contexto rápido. Ellos, Dios hasta este punto había estado hablando con Moisés, pero Dios le dice a Moisés, Moisés, prepara el pueblo, quiero hablar ahora con ellos. Así como he hablado contigo, ahora voy a hablar con ellos, prepáralos. Y entonces la Biblia dice que la montaña donde la presencia de Dios se manifestaba, humeaba y sacaba fuego y truenos y una nube y un tronar y era espantoso y espectacular al mismo tiempo. Y entonces la gente dijo, no, nanita, no, habla tú, Moisés, con nosotros, pero que no hable Dios para que no muramos. ¿Qué común denominador ves hasta este momento? En todos los personajes de nuestro estudio hasta este momento, que han sido muchísimos, vemos que todos dijeron, no queremos morir, no quiero morir, quiero quedarme con esta vida. La Biblia dice, el que quiera conservar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ganará la vida eterna.
Iglesia, si tú quieres conservar la vida como la estás llevando y ser un cristiano verdadero, no se puede. Tú tienes que perder la vida que tienes, la vida completita que tienes, para que Dios te dé una nueva vida, una vida muy diferente a la que llevas. Entonces ocurre que ellos dijeron, no queremos morir, por eso háblanos tú. No queremos un contacto con Dios. Iglesia, no se puede tener contacto con Dios y conservar la vida. Tenemos que morir a nosotros. Esa es básicamente la enseñanza de la Biblia. Quien quiera tener un contacto con un Dios vivo, primero tiene que morir a su yo. Tiene que morir a su carne, renunciar a la vida y al estilo de vida. Ahí tienes a Pedro. Él tuvo que morir a su vida, iglesia. Era un pescador. Dejó de ser pescador, murió a esa vida para la nueva vida que Dios le dio. ¿Le fue bien o no, iglesia? Sí. Incluso te voy a poner el ejemplo rápido. Cuando tiene Pedro un contacto con Dios, es en la pesca milagrosa. Y dice la Biblia que Pedro andaba sin ropa. Entonces, cuando se da cuenta de que Jesús es Dios y hizo un milagro con la pesca milagrosa, se vistió y dijo, Dios, no, yo no soy digno de ti, se arrodilló y le tuvo temor. Y entonces Jesús le dice, vente, sígueme. Y Pedro dejó todo y lo siguió. Porque le tuvo miedo, pero su miedo fue para acercarse a Jesús, no para alejarse de él. Y sí, perdió la vida, pero ganó la eternidad. Perdió su estilo de vida, perdió todo aquello que él conocía como forma de vida y ahora adquirió no solamente una nueva vida, un nuevo propósito, un nuevo fin para su vida. Y bueno, así podemos hablar de todos los personajes que Dios los llamó y cambiaron de vida rotundamente, iglesia. Y que tuvieron razones para tenerle miedo a Dios, pero su miedo lo acercó. Un ejemplo claro es Moisés. Moisés, iglesia, tuvo un contacto con Dios que bien pudo haberlo asustado, pero lo acercó más al Señor. Bien, punto número 3 y último, escúchalo. En los versículos 11 y 12 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo, ¿cuánto tiempo, iglesia? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom Geteo y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa de la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ahora, este punto se llama así, iglesia. Sin miedo al arca, papi. ¿Te has escuchado ese sin miedo al éxito? Bueno, pues, hasta este punto todo el mundo le tenía miedo al arca, ¿verdad? No, yo no la quiero. No, yo no, yo prefiero que no. Y ves a un hombre que no le tuvo temor al arca. Que la tuvo ¿cuánto tiempo en su casa, iglesia? 3 meses. Y fueron suficientes 3 meses para que bendijera. Porque ¿en qué resulta la presencia de Dios en mi vida? En bendición. En bendición, no en perjuicio, en bendición. Porque los de allá atrás que hemos estudiado dijeron, no quiero morir, por eso no tengo contacto contigo. No quiero perder más puercos, mejor ya llégale Dios. Pero este hombre lo recibió el arca en su casa, la puso en su casa por 3 meses y fue bendecido. Él y todo lo que había en su casa fue bendecido por la presencia de Dios. Incluso la palabra de Dios en el versículo 12 nos enfatiza, a causa de la presencia de Dios. A causa. ¿Por qué fue bendecido Obed-Edom Geteo? La razón es bien exacta. Porque la presencia de Dios estaba ahí. Oye, pero entonces, ¿por qué no murió como Usa, como los 50 y tantos mil de allá? ¿Por qué no murió al menos que le pasara un tumorcillo como a los de... No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque él sí le va bien. Iglesia, definitivamente, el lugar correcto para la presencia de Dios es una casa. Es un hogar. Iglesia, eso es lo que Dios desea. Que tú entiendas que su presencia va a estar en el lugar donde le teman. Va a estar en el lugar donde lo honren, donde lo traten como alguien, no como algo. Mira lo que dice su palabra en Juan 10:10.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias. Y nos dejen claro, ¿verdad? Yo he venido ¿para qué, iglesia? Para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. O sea que si tú tienes la preconcepción de no, va a venir a mi vida a quitarme cosas, a quitarme amistades, a quitarme lujos, a quitarme diversiones. No he venido a quitarte, he venido a darte vida. He venido a darte vida y vida en abundancia. Si tú crees que yo esté en tu vida es para quitarte a personas de tu alrededor, para quitarte vicios, para quitarte... No, espérate. Yo he venido a darte vida. Pero si darte vida implica sacarte esa vida de muerte, pues obviamente que lo va a hacer. Pero todo es en que tú cedas, en que tú quieras, nada es impuesto. Éxodo 1, 17 al 21. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Gracias. Como un denominador, el temor de Dios no te maldice, el temor de Dios bendice. No es otra cosa. La fórmula no hay para dónde hacernos, iglesia. El verdadero temor a Dios bendice la vida de las familias. Y lo ves en las parteras. Luego yo me imagino las escenas, ¿no? Y vemos que las mandan traer el faraón, no cualquiera, iglesia. Las mandan traer ese terrible faraón que tuvo las entrañas para mandar a matar a los niños. Y le dice: ¿por qué no los están matando? Imagínate las parteras todavía contestándoles: no, pues las egipcias no son como las mujeres de Israel. O sea, todavía ahí picándole las costillas a faraón. Y dice la Biblia bien claro: y por haber las parteras temido a Dios, no se murieron, sino que fueron bendecidas, prosperadas ellas, y dice, sus familias. ¿Tú quieres que tus familias sean bendecidas? Pues, la respuesta es bien clara, ¿verdad? Sí, claro, sí quiero. Teme a Dios. Teme a Dios. Solamente ve el común denominador. Job, es el personaje ejemplo del temor a Dios, ¿verdad? Dice que temía a Dios. Y cuando ves el temor de Dios en su vida, no solamente lo ves porque lo dice, sino porque sus familias gozaban de mucha bendición. De unidad, de comunión, de comida, de lujo, de bendiciones, iglesia. ¿Por qué? Pues lo dice Job 1:1, ¿no? Hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, iglesia, el temor a Dios bendice. Si tú tienes en tu corazón que el temor a Dios te va a resultar como a los filisteos, como a los de Bet-Semes o como a Usa, pues no has leído completamente la Biblia. Es que Dios quiere bendecirte. Proverbios 22:4 dice: Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Son la qué, iglesia? Remuneración de la qué. Humildad y el temor. Así que temer a Dios no me trae menos, me trae más. El temer a Dios me va a traer una bendición a mi vida. Si tú lo crees, iglesia, ponte de pie. Vamos a orar. Amado Señor, esta mañana queremos agradecerte esta bendita palabra que nos has regalado. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tu presencia en mi vida viene a traer favor, bendición. No solamente es necesaria, no solo es vital, Señor. Tu presencia, Señor Dios, en la vida del hombre lo es todo. Y lo que tu palabra nos muestra es que tú no te niegas a nadie. Pero quienes estamos delante de ti tenemos que evaluar cómo te estamos tratando, Dios.
si te tratamos como algo, como un mueble que se puede mover a nuestro antojo, si te tratamos como alguien sin respeto, sin honra, perdónanos, Dios, si te hemos tratado como algo y no como alguien. Ayúdanos a ser una congregación, un puñado de personas que amemos tu presencia y la tratemos como lo merece. Gracias, bendito Dios, porque esta palabra vino a nuestras vidas oportunamente. Hoy podemos preguntar cómo debemos tratarte, cómo debemos tratar tu presencia y no cuando ya sea demasiado tarde. Padre, hoy tenemos el acceso a tu presencia. La presencia de Dios no está en un solo lugar, está en todo lugar donde tu nombre sea invocado. Y tú no te niegas a nadie en lo absoluto. Tu presencia está en donde ahorita un pastor está frente a 2, 3 ovejitas. Tú estás donde un grupo de creyentes, por más pequeño que sea, incluso que no tengan instalaciones, tú estás ahí. Pero lo más importante, Señor Dios, es cómo te tratamos. Porque bien podríamos ser una iglesia de miles, pero tener una actitud negligente, indiferente, apática, ante un Dios que nos ha rodeado de tanto bien. Ayúdanos, Dios, a evaluar cómo te estamos tratando. Porque no podemos pensar siquiera que el tratarte indiferentemente o negligentemente nos va a ir muy diferente a los de Bet-Semes o a los filisteos. Gracias, Señor, por ponernos todos estos ejemplos de hombres que no te trataron bien, que no supieron cómo tratar el arca de Dios. Y sus vidas no terminaron nada bien. Porque siempre hay muerte cuando no te tratan como tú lo mereces, Dios. Gracias, Dios, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, vamos a orar también por nuestros diezmos, ofrendas y promesas misioneras. Así que